¿Seguimos? Vamos con la segunda entrevista, mi querida Carlita. Dale la bienvenida a la ingeniera Priscila Schettini. ¿Cómo está, Priscila? Buenos días. Hola, buenos días. No tengo audio, Priscila. Se muteó el audio. Si es que no sale el audio, ahí estamos. ¿Ahí? No, hace un momento sí. ¿Me escuchan? Ahí la escuchamos, perfecta. ¿Cómo está, Priscila? Hola, Qué gusto tenerla después de algunos días que hemos visto que usted sigue en la pelea, ¿no? La pelea es peleando, como se dice. Pero con razón, no es una pelea sin razón. Cuando hay una pelea La con pelea razón, es pues hay que peleando. seguirla a la lucha, ¿no? Cuando se tiene la verdad, creo que hay que decirla al público, hay que contarla con pruebas, con argumentos, y eso es lo que nosotros hemos hecho en Acción Jurídica Popular. Todas nuestras denuncias, absolutamente todo lo que nosotros planteamos legalmente, políticamente, comunicacionalmente, tienen sustento y siempre están con pruebas. Así que una vez más hemos comprobado lo que hemos dicho sobre el tema específicamente del plagio en la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. ¿Cuánto tiempo pelearon ustedes para que les entreguen el audio? Audio es, ¿no? Sí, cerca de 2 meses hemos peleado, más de 2 meses hemos peleado para que se nos entregue el audio. Inclusive tocó ir a instancia de apelación a Corte Provincial porque el rector no quería entregar el audio de la sesión del Consejo, y en la cual el tribunal de la Corte Provincial de Pichincha entregó en resolución y rechaza la apelación presentada por la Universidad Central del Ecuador. Así que el audio es público. Un tribunal y los jueces han ratificado nuevamente de que la sesión es pública y todo el mundo puede escucharla, y por eso el día de hoy, a través de nuestras redes sociales de manera oficial y en medios de WhatsApp y en lo que hemos podido, hemos entregado oficialmente todo el audio completo, que son más de 3 horas subidas en YouTube, para que todo el mundo, periodistas, ciudadanos, estudiantes, académicos, los propios profesores de la Universidad Central que nos han estado pidiendo a nosotros el audio, puedan tener acceso y escuchen más de 3 horas, 7 minutos, lo que es el gran debate que yo lo llamo, que realmente nunca existe un debate como el de la universidad, que da vergüenza. El silencio que han tenido, da vergüenza el debate académico, da vergüenza como una autoridad trata de justificar, entre comillas, a una niña de 23 años, discúlpenme, como la fiscal general, porque no sabía ni escribir, donde habla de un tutor, un director de la tesis que también vivía en impericia, según el rector Fernando Sempértegui, que dice que como no tenía pericia, entonces ¿cómo iba a poder corregir la tesis de Diana Salazar? ¿De qué clase de profesionales y académicos estamos hablando entonces de la Universidad Central del Ecuador? Ingeniera Priscila Schettini, ¿por qué no se entregaba el audio? ¿Por qué el rector de la Universidad Central se rehúya a entregar el audio? Miren, eso es fácil deducirlo. Durante las 3 horas con 7 minutos que ustedes tienen en YouTube, la Acción Jurídica Popular, como en mi página de Priscila Schettini, en esas 3 se habla y que se ratifica y se confirma que en la tesis de la fiscal del Estado sí existe plagio, sí hay coincidencias, lo llaman, otros lo llaman similitudes. El rector le llama pericia al plagio de la fiscal, confirman que ha copiado citas y que no las ha puesto. Inclusive algo muy grave, en los audios dicen exactamente que el Consejo Universitario nunca conoció antes sobre nuestra denuncia. Quiere decir, el mismo día que sale la resolución, les entregan un informe de la comisión que fue creada por el decano de jurisprudencia, el señor Terán, de la cual en ese informe, en un sobre Manila cerrado, decía que eso sí había que no hacer paso a nuestra denuncia, pero nunca pasaron un antiplagio, nunca pasaron la revisión de los 9 autores que nosotros denunciamos que están plagiados, solo cogieron uno, el de María Elena Moreira, y ese informe se basa a un autor plagiado, y los otros 8, ¿dónde están? Entonces no hicieron un trabajo, y bien decían 2 personas, tanto la profesora Silvia Vega, que creo que es la única docente en esa sesión, que se paró y les dijo, oigan, yo no voy a firmar algo
que ni siquiera hemos podido revisar, ni por más que media hora nos den, no alcanzamos a revisar la tesis, no alcanzamos a revisar nada. Me parece que Sergio Bermeo también dice, inclusive el informe tiene faltas de ortografías, dicen contradicciones como que, por ejemplo, Diana Salazar había copiado un texto de un código, de una ley completa, y no citó el código ni la ley. Entonces Sergio Bermeo les dice, oigan, entonces ustedes están avalando y estamos avalando aquí en el Consejo de que cualquier estudiante puede copiar la ley, puede copiar cualquier periódico y no pueden citar. No, están equivocados, significa plagio. Entonces hay un montón de contradicciones y el rector es mucho más grave. Hay una pelea entre el rector Fernando Sempértegui y la señora Silvia Vega, que le dice que ella no va a firmar. Entonces le dice, verá Silvia, le dice así, verá Silvia, si quiere que nosotros asumamos, nos lavamos las manos, dice, entonces yo asumo solo. O sea, rechazando la actitud de Silvia de decir porque no quiere firmar porque estaba mal hecho. Y comienza a discutir. Entonces los otros profesores del miedo le dicen, no, sí le apoyamos, rector, de aquí tiene que salir todo. Y se crea una subcomisión ese rato por varios académicos, de los 3 mismos que estaban, más del señor Rafael Polo, más del rector, más otros profesores, en los cuales aducen que sí existe impericia. Primer audio. No. Vamos a rodar el primer audio. Ya. Audios de la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en donde se define como impericia al evidente plagio de la fiscal Diana Salazar. Una debilidad, una impericia. Impericia. Desacuerdos con el contenido del informe. Entonces, si no hacemos ese trabajo, pues yo personalmente tendría que votar en contra de este informe, señor. Estoy en total desacuerdo con la doctora Silvia Vega, quien da credibilidad solamente a los sujetos que hacen la petición. Pretextos para salvar a la fiscal. Yo creo que ahí inclusive lo que nos podría ayudar incluso es que hay coincidencias que no son en estricto que se deben citar. El Consejo Universitario no conocía de la petición hasta el día del debate. En primer lugar, esta petición la hemos conocido el día de hoy. Somos el universitario y recién está conociendo esta petición. No difundan, no fotografíen, guarden en el sobre Mandina los documentos. Próximamente. ¿Ese es el audio, el primero? Ese es el avance de lo que es más o menos la sesión. Creo que tiene el otro audio, Jorge, para rodarlo. Sí, este es el avance de lo que ustedes... Bueno, está bien que ya hemos empezado con el avance de lo que se viene, ¿no? Entonces vamos con el otro. Discusiones académicas entre Julieta Logroño y Silvia Vega, miembros del Consejo Universitario. A mí me parece que también aquí la comisión no está, en este caso, diciendo la verdad, porque dicen sí existen coincidencias. Existen coincidencias y efectivamente están mirando cuáles son las coincidencias. Y yo creo que ahí inclusive lo que nos podría ayudar incluso es que hay coincidencias que no son en estricto que se deben citar, porque hay cuestiones muy generales, como esto de decir que la migración se implementó a los Estados Unidos, Europa, es una cuestión de común, en conocimiento de todos. Y es cierto que aquí se ve un poco que en el contexto está, digamos, igual, pero en realidad son cuestiones que todo el mundo manejamos. Y eso creo que también es necesario decirlo, ¿no? Para que inclusive con eso bajarían inclusive el número de palabras similares y respaldarían muy bien este informe. ¿Coincidencias? Nosotros sí tenemos normas. En ese entonces nos dicen no había herramientas técnicas antiplagio. Teníamos desde el año 74 un reglamento de grado. Pero aquí se cita con artículos. ¿Y qué se dice del artículo 19 del artículo 21? Que es absoluta responsabilidad del director o directora de la tesis hacer que sea citado adecuadamente y que se ponga todo, edición, página. Es decir, el reglamento es absolutamente claro. Más que decir que no había normas, sí teníamos una norma clarísima, que lamentablemente no fue
suficientemente observada. Mi posición es que si no se hacen las precisiones debidas, si no se excluye aquello que no podemos demostrar, o se excluye aquello que no lo hemos hecho, yo personalmente tendría que votar en contra de este informe, señor doctor. El plagio es evidente. Continuará. ¿Ese es el primero o el segundo, Priscila? Ese es el primer audio. Ya, vamos con el segundo, pero analicémoslo. En lo que sale en este audio, ahí está la profesora Silvia, ¿cómo se llama la profesora? Vega. Silvia Vega. De la cual usted se refería, que ella cuestiona. Ella es Julieta, la que está en la pantalla es Julieta Logroño. Este es el otro audio que está ahí. En el primer audio que ustedes vieron es la conversación del rector con la señora Silvia Vega, en la cual claramente se ve que el señor rector trata como todos los modos de justificar la impericia, o sea, el plagio, la impericia de una niña, un estudiante de 23 años que no ha sabido cómo escribir. Inclusive, como yo decía, le dice al director de la tesis, que es el señor Mario Ochoa, el director de la tesis, que vivía también en una impericia, que no ha sabido ni siquiera cómo escribir. Entonces, ¿cómo tienen docentes? Pero Priscila, ahí es Clara, una de las docentes, no recuerdo bien el nombre y el apellido, que dice que sí existía una normativa y que en esa normativa dice que es estrictamente responsabilidad del director de la tesis establecer correctamente las citas, edición, número de página, que es lo que no se ve. Al momento que yo no hago esa cita, no la realizo de esa forma correcta, estoy ya plagiando un texto. Sí, así es. Silvia Vega es la profesora que ella dice que para el año 1974 existía un reglamento de grados, que no vengan a decir, porque los anteriores profesores que estaban en el debate decían que no hay audio, que no hay reglas, que no hay que no había la normativa ni los mecanismos que existen ahora para poder determinar plagio, pero sí existía un reglamento y ese reglamento era claro, más allá que no existen pues las herramientas tecnológicas que existen ahora, ni que no tengamos el Word con normas APA 7, bueno, todas las que hay ahora para facilitar el tema de poder citar o citar de una forma adecuada, pero sí existía un reglamento donde en cada párrafo debería de estar especificado la cita con el autor y la edición. Eso no había en la tesis. Así es, no había nada, ni siquiera el nombre del autor para decir que, aunque sea, se equivocó poniendo mal. No, se robó las ideas de 9 autores, y no las plasmó en el documento. Y como repito, el informe del Consejo Universitario no revisa toda nuestra denuncia o nuestra petición, revisa solamente una autora de los 9 que están copiados o que están plagiados. ¿Para qué? Para tratar de minimizar el tema del plagio. Entonces, la señora Vega claramente les dice, en 1974 había un reglamento de grados, existía y obligaba la manera de citar autor, edición, página, y eso viene desde 1974. Entonces, no vengan a decir ahora que no había reglas, que no había normativa, que no había nada. No. Desde un inicio se dijo en este debate, como por ejemplo el señor Rafael Polo, dijo que esto era un tema político y que primero deberían analizar el tema político electoral para ver cómo pronunciarse. Entonces no estamos hablando de docentes académicos que están revisando un plagio de una tesis. Estamos hablando de políticos académicos que querían beneficiar a la fiscal general, tratando de tapar el plagio cometido con cosas como que hay que ver el político electoral, hay que analizar de que solamente era un estudiante de 23 años, de que solamente plagió un poquito, una impericia, o de que citó y puso más arriba, porque hasta burla le hace el rector a la señora fiscal general y le dice, es que la señora cita más arriba, ya cité en la anterior página, y se ríe. Hasta en eso se equivoca, comete otra impericia más y comienzan a reírse. Inclusive hay profesores que dicen en el audio, es que hace 20 años, hace 15 años, no han sabido los directores de tesis revisar bien la citación, y por ahí grita, sí, pues no han sabido citar bien. Entonces comienzan a hacer una cháchara y burla en pleno ¿En qué año fue eso? 2005. En el 2005. Ya.
Priscila, ¿por qué el rector les dice a los que participan de la sesión de consejo universitario que guarden sus teléfonos? Para que justamente no graben y no se filtren la información que están teniendo en la sesión. Ustedes recordarán que la Posta hizo un antiplagio que sacó supuestamente 7% de similitud. Hay un profesor exactamente que les dice, bueno, solo hagamos un ejercicio de antiplagio, les dice. Ya sé que por ahí sacaron, dice, un porcentaje del 7%, pero claro, por supuesto, quitando autores, quitando bibliografías y quitando todo. Pero nosotros hagamos para ver qué resulta. Y el rector le dice, no, es que en el 2005 el antiplagio éramos nosotros. No había sistema, entonces no se puede hacer eso. Así habla el rector y los profesores de la Universidad Central. Vamos con el segundo audio. Audio de la sesión del Consejo Universitario en la que el rector de la Universidad Central del Ecuador salva a Diana Salazar ante el evidente plagio. La universidad inicia la investigación correspondiente para verificar la autoría de la tesis. Y luego, en consecuencia, dicen ellos, del debido proceso se adopten las acciones correspondientes. Es para ver por hecho que lo que ellos solicitan se va a aprobar según ellos esperan que se apruebe. Eso así que tener en cuenta la integridad de la pretensión. Yo tengo la tesis aquí y la he leído íntegramente. Y por supuesto acusa una debilidad, una impericia para citar. La impericia debía ser corregida por el director. Pero si él también vivía la situación de impericia, ¿cómo lo iba a corregir? Entonces, si los tratadistas del derecho en el Ecuador hacen pasables revisiones bibliográficas, pongámonos en la situación de una alumna de 23 años que está aprendiendo a escribir bajo la dirección de un director que a mí me parece que no tenía pericia para decir porque no escribía. Eso es contextualizar el asunto. En la tesis hay, creo que 36 citas de pie de página. Y yo he marcado un poco más de 50 que están a lo largo del texto, pero que no tienen una cita de pie de página. Es decir, son citas a modo coloquial. Una sesión a escondidas. Todos guardan los documentos en su sobre manila. No entreguen, tengan con ustedes el sobre manila. Al final van a entregar. No difundan, no fotografíen. Guarden en el sobre manila los documentos. Para retirar el celular, Nancy, hay que recibir los sobres manila afuera. Confirmado el plagio, ¿por qué el rector decide salvar a la fiscal? Continúa. El rector dice no difundan. ¿Por qué? Porque durante todo el texto se comprueba que hay plagio, que hay debilidad en la tesis, que la señora vivía en impericia, que hay más de 50 citas que no están en pie de página, que hay copia y que todo el debate se basó en justificar a la fiscal general y protegerla políticamente, y porque había que pensar electoralmente qué es lo que les convenía al rector y compañía. Y mucha gente se quedó callada de todas las personas que estuvieron ahí, muchos docentes no hablaron, máximo hablaron unos 8 o 9, no hablaron más. Pero realmente inclusive el rector dice que si hasta la decana de Cultura Física quiere un certificado que ha estado ahí para darle a su esposo, que le pidan nomás a él, que él da certificados de que estuvieron ahí encerrados porque les quitaron el celular. Priscila, esa es la clase de debate que tenemos en la Universidad Central. Priscila, Carla es docente universitaria y es tutora de tesis. Me gustaría escuchar el criterio de Carla. En este momento vamos a hacer como que eres parte del panel, pero de entrevistas, Carla. Bueno, a ver, yo estoy escuchando los audios y hemos constantemente seguido todo este proceso. Pero aquí hay algunas inconsistencias, empezando de que si efectivamente, como le decía hace un momento a Priscila, no existía este tipo de sistemas para el tema de antiplagio, sí existía un reglamento. Y la docente es clara en decir que sí existe un reglamento. Aquí hay dos tipos de sanciones en este caso.
La sanción para el docente tutor, en el caso de que el reglamento diga que corresponde al tutor, ¿no? La estructura, redacción, citas correctamente de la tesis, o la responsabilidad que ahora se hace, que es donde el estudiante con una carta, ¿no? Él explica explícitamente que él es el responsable de la autoría de las citas y de la investigación. Entonces, ahí, esta es una forma de asumir responsabilidad de lo que tú estás redactando en este momento. Si bien es cierto, la normativa de aquella época no era tan clara en función de cómo establecer una cita, porque ahora es la fecha, el nombre, la página, ¿no? Hay una estructura, debió de estar ahí por cada párrafo el nombre del autor y el año. Y entre comillas. Entre paréntesis es lo que siempre se ha usado, entre paréntesis. Separando, pero no existe. Si yo omito, así sea, un párrafo, ya estoy plagiando. Ahora, no es necesario que ponga un solo párrafo con el nombre, y aunque esté citando el mismo, después no lo ponga, porque no estamos hablando del plagio del libro, sino de los textos, o sea, de los pensamientos, que es a lo que se refiere Priscila. Lo cité en la primera página, cité a tal autor. Y acá también cito, pero no pongo sus citas. Me estoy robando igual un pensamiento de él. Claro. Entonces, por cada párrafo, así sea del mismo autor, en diferentes capítulos, esté en el capítulo 1, 2 o 3 de la tesis, debe existir esa cita, debe estar en paréntesis, entre comillas, como lo hubieran puesto el nombre del autor. Y es una forma que tratan de escudarse, porque decir, bueno, es que yo lo menciono a este autor y a este libro en la hoja 20, pero omití en la hoja 30, pero estoy plagiando pensamientos de él. Y eso es de esa forma tratan un poco, digamos, de tapar que exista. ¿Y cuál es el porcentaje de plagio que sale en la tesis? Miren, nosotros hemos calculado que existe, al inicio nosotros hablamos de un 40% mínimo de plagio, pero nosotros creemos que sí existe siquiera un 50-55% de plagio, porque hay documentos y libros que no hay ya en biblioteca y que no hay en las redes sociales, pero que hay un patrón de plagio a nivel de toda la tesis, desde la introducción hasta las conclusiones. Inclusive hace doble copia porque pone un mismo párrafo en dos lugares diferentes de la tesis, o sea, doble plagio, ¿no? Y lo que es más grave es que traten de callar o silenciar esto que es público. Nosotros lo hemos hecho público porque justamente queremos que vean el debate académico que existe en la Universidad Central, que se acaban de comer cientos de años de prestigio de la universidad más importante del país, solamente por proteger a la fiscal general Diana Salazar. Porque yo me pregunto, Carla, si yo hubiera sido el estudiante, si cualquier persona de a pie hubiera sido estudiante, créame que le retiraban el título. Usted ya fuera sentenciada. Hay un plagio del año 2021, ya cuando era fiscal general del Estado Diana Salazar, no era estudiante. Es el plagio del artículo científico escrito en la misma Universidad Central. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nos dijeron que como nosotros no somos parte de la Universidad Central, no pueden tomar sanciones ni contra la autora, que era Diana Salazar, fiscal general, ni contra Ramiro García, que es el quien le permitió plagiar en la revista, que es el principal editor de esa revista. Entonces vamos a ver este tipo de cosas. El decano de jurisprudencia dice que no hay como quitarle el título porque la estudiante ya no es estudiante. Entonces, como ya no pertenece a la universidad, entonces no hay como hacer absolutamente nada. Disculpen. Aquí hay algo más grave. El profesor Edgar Machado, textualmente, escuchen lo que dice en el audio. Les voy a leer porque he hecho una transcripción de todo para que vean a detalle. Textualmente el señor Machado dice, solo dese en cuenta, dice, no puedo discrepar el enunciado de la tesis, sí se nos pasa como docentes. Trabajar en las dos universidades sí se me ha de haber pasado algún tiempo en la ESPE y en la Central, nuestra querida Central. Sin todos hacemos control previo, concurrente y posterior en el sector público, no por ser académicos, dejemos nomás que firmemos y pasemos. ¿Dónde está el señor docente que en el momento revisó la tesis? ¿Por qué no pasó el antiplagio?
¿Por qué no previno el futuro sabiendo que tenemos, textualmente estoy leyendo, que tenemos el copuris, el urcum, el copiris, le pasa todo, hasta le examina de lo que se va a morirse? Por eso, mis estudiantes, ojo aquí, por eso mis estudiantes de la ESPE no pasan. Tenemos que bajarnos un poquito. Eso me piden las autoridades. Esto es el debate. Esto permiten las autoridades. Que se les pase un poquito, que se les baje el plan a los estudiantes de la ESPE y la central. Eso es lo que está diciendo este profesor. Esto es lo grave de los debates académicos y de la academia en la actualidad en las universidades del país. ¿Hay algún, aparte del tutor, hay algún revisor, hay alguna otra firma dentro de esa tesis, Priscila? Sí, existe un tribunal en el cual existen varios profesores, en el que ahorita lo tengo presente, es el señor Washington Pesantes, que era ex fiscal general, que fue parte del tribunal que calificó, que escuchó el examen, me imagino, oral de la fiscal general. No, pero yo me refiero a la revisión, porque lo que pasa es que como son procesos diferentes, o sea, ella entra primero en un proceso de titulación, realiza su tesis y cuando llegas al tribunal ya no calificas la tesis, calificas la exposición de ella, ¿no? Más allá de la argumentación que tenga en la tesis, pero debe de haber un filtro ahí. Alguien tiene que haberle revisado la tesis. El director o tutor de la tesis es el señor doctor Mario Ochoa. Él fue quien revisó, él fue el que el rector dice que vivía también en un impericio y que no sabía escribir, entonces por eso se le pasó todas estas barbaridades a la señora Diana Salazar. Entonces, realmente vemos que hace 20 años la universidad, al parecer, vivía en impericia completa y en la actualidad vuelve a repetirlo, porque ahora lo ratifica este Consejo Universitario que ni siquiera se atrevió a hacer un antiplagio, solamente para ver si existe similitud. Ni siquiera revisaron, y eso fue porque el rector no les llevó la documentación, porque el rector no quiso que revisen nuestra denuncia, porque solamente les impuso y les ordenó que tienen que aprobar sí o sí un informe, porque no se pueden quedar callados, porque ellos le dijeron que él apruebe, el rector, el decano de jurisprudencia y los que hicieron en la comisión, porque el Consejo Universitario no aprueba nada sin revisar. Pero el rector dijo, entonces me saco el cuerpo, dice, y les habla de un tono grosero, entonces me saco el cuerpo, así quedarían, si eso les parece. Entonces comienza a ver este tema de autoridad y de decanos, y recordemos que el rector es quien pone a estos decanos y docentes que están en el Consejo Universitario, no es que ponen a votación, no. Así el rector pone a los decanos y son los decanos elegidos por él quien comienzan a votar. Son obedientes también. Ese es el nuevo reglamento, ¿no?, de las universidades, así son obedientes también los decanos. Priscila, finalmente, ¿usted no tiene miedo de todas estas denuncias que está haciendo? Mire, el día de ayer en las oficinas de acción jurídica, donde estoy en este momento, a las 11 de la mañana, hubo un dron justamente en nuestra oficina, en la cual vigilaba lo que estábamos haciendo, y por eso lo grabé yo mismo. Esa es mi voz, estoy un poco afónica, pero yo mismo lo grabé para que puedan evidenciar que estas prácticas policiales, fiscales, de investigación, se hacen simplemente para perseguir a quienes denunciamos a una autoridad como la fiscal general. Estas prácticas repetidas se las hace siempre que denunciamos nosotros cualquier hecho de la fiscal general o denunciamos alguna autoridad pública. Por lo tanto, estos actos intimidatorios, como venir a la oficina con drones, entrarse a mi casa, varias personas, lo que demuestra es que nosotros estamos con la verdad y que ellos tratan de amedrentar e intimidar al colectivo Acción Jurídica Popular para silenciarnos y callarnos. Existe miedo, por supuesto, pero la verdad y el respaldo ciudadano que hemos tenido nos permite continuar en estas luchas y seguiremos peleando hasta el final. No vamos a descansar y vamos a demostrar los otros plagios de la fiscal, y no solo eso, los actos de corrupción, los fraudes procesales y cómo se maneja la institución de la Fiscalía General para extorsionar a diferentes personas. ¿Qué le diría al señor Boscán, que ha tratado de descalificar el trabajo que ustedes han hecho desde Acción Jurídica Popular? Bueno, el señor Boscán y la Costa son la pauta de la fiscal general del Estado. Entonces, a pesar que le dio una puñalada por la espalda cuando le tocó salir corriendo porque no le avisó que la policía le iban a allanar y todo eso, yo creo que el señor Boscán lo que hace es tratar de mantener la pauta, estar correcto, bien con su amiga fiscal para que no le abra ningún expediente. Pero lo que aquí se confirma, inclusive en los audios, y les pido al señor Boscán que hablen, que ahí claramente les dicen que su antiplagio que pasaron
quitaron varios autores, bibliografías para manejar el porcentaje del plagio. Así que le digo que nosotros como Acción Jurídica Popular siempre hemos peleado con pruebas, con documentos, que hemos dicho la verdad, se confirma el plagio, se reafirma con esta sesión el plagio y que nosotros hemos denunciado lo que es correcto, lo que es la verdad por la justicia, porque no merecemos una fiscal que no solamente cometió plagio cuando tenía apenas 23 años, una niña, como dice el rector, sino que también siendo fiscal general le plagió a su propio funcionario y que puede caer en tráfico de influencia inclusive y puede retirarse incluso el artículo de esta revista en la Universidad Central. Priscila, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. A ustedes, un gusto saludarles, buenos días. Y compartan los audios, por favor, a todos quienes nos ven. Seguro. Para que todos puedan conocerlos. Gracias a Priscila Schettini, miembro de Acción Jurídica Popular, conversando con Ecuador en directo sobre los audios que ya entregó la Universidad Central a Acción Jurídica Popular después de que un juez ordenara que se entreguen los audios.